Bueno, este ejercicio. Sí. Bueno, fíjense que lo que dice el problema es que, dice, los soportes de una nave industrial de 18 metros de altura tienen la sección indicada en la figura. El extremo inferior de cada soporte está perfectamente empotrado. La disposición constructiva del extremo superior produce las siguientes condiciones de sustentación. Puede moverse libremente en la dirección ZZ. Es decir, que en el plano ZX, o sea, este pórtico, este arco se puede mover libremente. O sea, el extremo de esta columna, que está acá, en este plano, puede moverse como si no tuviera nada, como si estuviera libre, ¿sí? A izquierda y derecha. Entonces, para este plano, la columna actúa como empotrada libre. ¿Se entiende? Sí. Ahora, para el plano XY, el XY en este plano, al tener estos tensores, dice que, pero no puede hacerlo en la dirección respecto al de la que se comporta como apoyado, como apoyo articulado. Entonces, en esta dirección es un apoyo articulado, o sea, es empotrado y apoyado. O sea que en este caso, la longitud de cálculo para el pandeo va a ser 0,7. Y en este caso, el alfa, el coeficiente para la longitud de cálculo, va a ser 2. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es, digamos, ya teniendo en cuenta cuáles son los coeficientes de sustentación, bueno, tienen que orientar la sección. Fíjense que la sección tiene el eje Z y el eje Y, y esto lo tienen que orientar respecto a esta terna, ¿no? O sea, el eje Z en esta dirección y el eje Y en esta. Entonces, para el plano XZ van a tener la mayor inercia, ¿sí? Y para el plano XY van a tener la menor inercia. ¿Lo ven cómo estaría orientado la sección de la columna? Sí, buenísimo. Gracias. Entonces lo que ustedes tienen que ir es calcular en los dos planos cuáles tiene la esbeltez más, digamos, tiene mayor esbeltez, ¿no? Ese va a determinar la carga máxima. Cuando tenga mayor esbeltez, el omega, el coeficiente omega, el coeficiente de seguridad va a ser mayor, entonces va a reducir la carga máxima que puede soportar. Entonces tienen que analizar en cuál de los dos planos es más crítico respecto a la esbeltez y calcular el omega, y de esa manera determinar la carga máxima que puede soportar la columna. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de este tema? Profesor, en el ejercicio 1, dice, en caso de teoría anelástica, utilizar ET y ED. Ahí en este ejercicio solamente ET podemos usar, el ED no. ¿Cómo se utiliza el ED? Es la misma, lo que tienen que hacer ustedes es el mismo procedimiento, a ver si lo tenemos acá. La presentación. Cuando veíamos el pandeo en elástico, acuérdense que teníamos en pandeo en elástico que hacer el proceso iterativo, ¿se acuerdan? Sí, eso sí. Bueno. Pero con el ET es eso. Claro, pero cuando ustedes calculan acá el módulo tangente, que lo sacan de la tabla, acá Sí. tiene que ir un bloque más, que sería el ED, con el ET y con el E. El módulo de elasticidad lo tenés. Y el ET lo sacás con esta iteración. Entonces, cuando calculás por la teoría del doble módulo, a este flujo de cálculo se le agrega un cuadradito más, acá un bloque más, que sería el ED. Teniendo el ET estimado, Sí. adoptado, con el E del material,
Si lo aplicar la aplicamos en la fórmula, sacamos LD. Exactamente. Y ahí calcular la carga crítica con LD. ¿Se entiende? O sea, Sí, es el mismo procedimiento, nada más que le agregás un cálculo más. Cuando de la tabla sacás un módulo tangente adoptado, aplicás esta fórmula. A ese lo multiplicás por el lo dividís por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del tangente y el elástico, y sacás el ED. Y ese ED que calculás, lo pones en la expresión de la carga crítica, pero en vez de ET va a ir ED. Así que el procedimiento es el mismo que este, nada más que le agregás, una vez que estimaste un ET, calculas un ED. Si no te verifica, volvés a calcular todo y cuando tenés el ET, volvés a calcular el ED con esa fórmula y calcula la carga crítica adoptada. Si la ¿y diferencia... va a dar muy diferente la carga crítica calculada con LT que con LD? ¿O tiene que dar similar? Digamos, vas a ver que con el módulo, módulo doble vas a tener unas cargas mayores, cargas críticas mayores que, que con el tangente. Bien. Hay una pequeña Bueno, diferencia. Está la curva acá de la comparativa de los dos, pero creo, está acá me parece, a ver. Acá tenés, mirá. ¿Ves? Con el módulo tangente obtenés desde el punto crítico, donde, digamos, llegás a la esbeltez crítica, a partir de acá ya no es válida la ley de Euler, ¿no? La ecuación de Euler. Entonces acá aproximás de acá para esbelteces menores de la crítica con las teorías anelásticas. Entonces, con la del módulo tangente vas a obtener este valor de tensión crítica de Pandeo, y con el doble módulo va a tener un poquito más, ¿ves? Da un poquito más por arriba. ¿Se ve? sí, con el, sí, sí. Pero bueno, claro, confunde ahí que justo tiene la letra D y la E, las curvas. Hay que Bueno, ver. pero estos son los puntos de la forma, pero son Claro, sí. Pero si uno esta. lo ve ahí, dice la D, bueno, dice módulo doble y da menor, pero no, es al No, pero revés. fíjate que acá está señalado, Sí, ¿ves? sí, Que está dice. aclarado. Módulo doble, sí. Sí, sí, ahí se entiende bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De Pandeo. Eh, bueno, hay una pregunta que mandó por mail Zacarías, de placa circular esta. ¿Está Zacarías por ahí? Hola Gustavo, buenas tardes. Sí, sí, acá. ¿Qué tal? Bueno, mirá, lo que te quería comentar, más o menos por lo que estaba viendo de lo que vos habías estado trabajando, es que cuando tenés, en el caso de simplemente apoyado en la placa circular, las condiciones de borde son que en el radio igual a A, en el borde, cuando R es igual a A, el corrimiento es nulo y el momento radial es nulo. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Entonces, fíjate que de la expresión si vos ponés la expresión del momento, que acá no la vi, la expresión del momento, eh, Claro, lo que hice fue reemplazar directamente con las derivadas de W. claro, No, te voy a no, mostrar porque por ahí con la expresión del momento se ve más claro cómo es el despeje. Espérame, vamos a limpiar esto. Entonces decimos, para una placa circular
que está simplemente apoyada, la solución del W en términos del radio es una constante, cuando nosotros le ponemos C1, ¿no? Más C2 por R cuadrado más P por R a la cuarta sobre 64N, ¿no? Después decimos que cuando el radio es igual a A, en R igual a A, el W de R igual a A es igual a 0, y el momento R en R igual a A es igual a 0, ¿no? Entonces, el W de A, cuando R es igual a A, va a ser igual a C1 más C2 por A cuadrado más P por A a la cuarta sobre 64N. Y el momento radial en A es igual a menos E por H cubo sobre 12, 1 menos nu cuadrado. Todo esto por la derivada segunda de W respecto de R dos veces, más nu sobre R por la derivada de W respecto de R, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Sí, sí. Entonces, fíjate que para que sea el momento en A sea igual a 0, acá, perdón, esto sería mu sobre A, ¿no? El R igual a A. Estamos calculando en R cuando R igual a A. Para que sea 0, esto tiene que ser igual a 0. Esto es una constante. Entonces, esa condición decimos que la derivada segunda de W respecto de R dos veces más nu sobre A por la derivada de W respecto de R, todo esto tiene que ser igual a 0. Y de acá decimos que la derivada segunda de W respecto de R dos veces va a ser igual a menos nu sobre R por la derivada de W respecto de R. A partir de acá es que haces la derivada segunda de W respecto de R dos veces y la derivada de W respecto de R, y de acá podés calcular la constante C2. ¿Entendés? Sí, la última parte, profe, no me quedó muy claro. A ver. Lo estoy viendo acá Acá, con lo que yo he hecho. Sí, sí, lo último que usted escribió, derivada segunda de W respecto de R cuadrado igual a menos mu sobre claro, R. porque la condición es que en la expresión del momento, el término E por H cubo sobre 12, 1 menos nu cuadrado, esto es una constante. Entonces, para que esto sea nulo, tiene que ser nulo lo que está entre corchetes. Entonces, lo que hago es decir, bueno, todo esto que está entre corchetes tiene que ser nulo. Entonces digo, esa expresión, que es esta que la llevé acá, tiene que ser igual a 0. Entonces despejo de acá. Esta ecuación es igual a 0, este término pasa para allá, pasa negativo. ¿Se ve? Ah, está. Ok, ok. O sea, calcularlo a partir de acá y vas a ver que ahí te van a dar los signos del nu, del Poisson, que te daban distintos. Ok, perfecto, dale, Gustavo. Trabajarlo así y ahí te va a coincidir con lo que está en el apunte. Perfecto, gracias. No, de nada. También quería creo que Juan Pensotti también con el tema de placas, ahí corregimos la expresión del momento torsor en placas, que tenía un error. Está subida en el campus, en la parte de la actividad práctica de placas, que era actividad práctica placas planas, esta presentación que es la clase 22.
Acá corregimos esta presentación. Y acá, había un error acá y bueno, esto quedaba, en realidad la expresión correcta es esta, es 1 menos nu por 16p sobre pi a la cuarta a por b por la sumatoria de esto. Acá había un error que aparecía el n, la rigidez de la placa, o sea que esta sería la expresión correcta del momento torsor. Buenísimo. Y sobre la convergencia de la serie, Sí, lo estuve podríamos- revisando y la expresión que tenés, no sé si hay un error en el cálculo, pero la expresión que aplicás es esta, está correcta la expresión. Y la verdad que en realidad tendría que aumentar muy poco. A medida que vas aumentando términos, el valor, lo que puede variar es lo que va sumando son decimales, o sea, pero no tendría que variar o variar muy poquito el corte, tiene que estar, son series muy convergentes que con 3 términos, por eso no sé, habría que revisar el cálculo si están bien hechos los cálculos, pero las ecuaciones que pusiste están bien con las que trabajaste, así Ujú. que no Está voy bien, a, lo reviso. ok, Gracias. no de Profe, yo nada. tengo una consulta respecto a lo de placas rectangulares. Si Sí, en el parcial nos llegan a tomar una placa empotrada, eso se trabaja únicamente con tablas, ¿no es cierto? sí, no hemos visto desarrollos en series para placas empotradas, solamente para placas simplemente apoyadas. Bueno, Digamos, si es una placa empotrada, solamente por tabla. Bueno, voy a ver, vamos a ver la guía de repaso. Así vamos viendo los ejercicios, a ver si alguno miró alguno y lo vamos mirando y vamos comentando a ver qué dudas le pueden surgir Por ejemplo, este que dice, indicar el polinomio que produce tracción en caras de normal X y compresión en caras de normal Y. ¿Esto a qué se refiere? ¿Ninguno se acuerda a qué se refiere esto? Claro, lo de la función de Eir y todo eso. Claro, correcto. Acuérdense que en la función de Airy, nosotros sabíamos que la función de Airy planteaba que en estado plano sigma x era igual a la derivada segunda de la función phi respecto de y dos veces. Sigma y era la derivada segunda de phi respecto de x dos veces. Y tau xi es igual a menos la derivada segunda de phi, una de x y una de y. Acuérdense que esta propuesta de Airy no es, digamos, una propuesta porque sí, o sea, esto tiene un porqué de esta función y es que tienen que satisfacer las ecuaciones de equilibrio interno, ¿no? Acuérdense que la ecuación de equilibrio interno ustedes tenían que la derivada de sigma x respecto de x más la derivada de tau xi
respecto de Y. Esto para fuerzas básicas nula o constantes, ¿no? Y que la derivada de tau xy respecto de x más la derivada de sigma y respecto de y igual a 0. Esto es para un estado plano. Entonces, si ustedes reemplazan acá la expresión de la función de y, van a ver que se anulan. Si hacen la derivada de sigma x respecto de x, le va a quedar la derivada tercera de phi, una de x y dos de y. Y si hacen la derivada segunda de tau xy respecto de y, le va a quedar menos la derivada tercera de phi, una de x y dos de y. Son idénticamente nulas. Entonces, esta propuesta de ID, bueno, es justamente para que esta función satisfaga las ecuaciones de equilibrio interno. Entonces, a partir de acá, después las soluciones polinómicas es plantear polinomios que, por ejemplo, tengo un a sub 3 por x cubo más un a sub 2 por y por x más un, perdón, poner un a sub 1, a sub 2, a sub 3 por y cuadrado, ¿no? Perdón, este sería y por x cuadrado, y cuadrado por x más 1 a 4 por y cubo. Supongamos que tiene un polinomio de este tipo, entonces ustedes tienen que ver, cuando hacen las derivadas de la función de ID, si obtienen una variación de las tensiones en términos de X o de Y, lineales o constantes, ¿no? En este caso pedía que produzca atracción en la cara normal X, ¿no? Entonces, en la cara normal X ustedes tienen sigma X, y que produzca atracción, es decir, tiene que tener un valor constante el sigma X acá. Y en la cara de Y tiene que tener digamos, compresión en las caras normales a Y, tienen que ser tensiones de compresión. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que podríamos plantear un polinomio que me dé esa solución? Y un polinomio de segundo grado para x y para y, ¿no? Claro, Que tenga el cuadrado y el cuadrado. claro, puedo plantear un a por x cuadrado, y este sería menos a porque tiene que ser de compresión, ¿no? Entonces, este tiene que ser menos a, porque fíjense que sigma i depende con la derivada segunda de x, y me dice que tiene que ser de compresión, entonces tiene que ir en sentido contrario. O sea, si tengo la chapa acá, y este es el eje y el eje x, si me dice de compresión, tiene que ser así, ¿sí? Y este de tracción, entonces este tiene que ser positivo y el otro negativo, entonces va a ser menos a por x cuadrado más b por y cuadrado. Entonces, cuando hago la derivada del sigma i, me va a quedar menos 2a, menos 2a de compresión, y cuando haga el sigma x me va a quedar 2b positivo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Y tiene que haber un término ahí que esté multiplicado por x y, o sea, x e y, o no es necesario. No, porque ahí te aparecerían tensiones de corte, que en este caso no te lo están pidiendo. Para este problema te piden solamente tensiones de tracción y compresión. Si pones un término en términos de I, XY, te va a aparecer una tensión de corte constante en las caras que no es parte de este problema. Perfecto. Fíjate acá más abajo, te dice
indicar el polinomio que produce tracción en cara normal I y tensiones de corte en los 4 lados. Entonces acá sí te tendría que aparecer, o sea, te va a aparecer acá tracción en la cara normal I, o sea, te va a aparecer, en este caso, para el otro caso, a ver si podemos borrar. Esto. Para este caso me pide tracción en la cara normal I y un estado de corte en todas las caras, ¿no? Entonces, tengo tracción acá. Y, supónganse, tengo corte constante en todas las caras, ¿no? Entonces acá, para este caso, tendría que poner un polinomio que sea a por x cuadrado más b por x por y. ¿Ven? O menos, depende del signo que usted le den al corte, bueno, será menos o más para que, si consideran positivo esta distribución o negativa, el signo, de acuerdo a la convención que utilicen, le darán, acá sumarán o restarán, pero sería esta la propuesta, porque al derivar una X y una Y le queda un corte constante en todas las caras. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, estos problemas se resuelven de esa forma, analizando, acá les pide el otro caso, esta solución de polinomio indicar el polinomio que cumple con la condición de fuerza rasante constante en sus 4 lados. O sea, acá solamente corte puro, o sea que acá no hay del polinomio que vimos recién, solamente quedaría el b por xy nada más. No hay otro porque solamente corte. Después dice definir el estado plano de tensiones, definir las ecuaciones que resuelven el estado plano de tensiones. Ahí lo que usted tiene que plantear es, ¿cuándo tengo un estado plano de tensiones? ¿Alguien se acuerda? Entre el estado plano de tensiones y el estado plano de deformación. ¿Qué diferencia tenía? Estado plano de tensión no era que en una cara no había tensión normal. O sea, había sigma X, sigma Y, no sigma Z. Claro, o sea, digamos, cuando hay dos dimensiones del cuerpo que son de dimensiones mucho mayores a la tercera, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, una especie de moneda o de un cuerpo donde tengo un estado de tensiones plano, todo el estado tensional se maneja en el plano, pero por la ley de Hooke, cuando tengo un estado plano de tensiones, el epsilon z, aunque el sigma z sea despreciable o lo considere nulo, me queda una deformación que está en términos del Poisson y la suma de las tensiones sigma x y sigma y, ¿no? Me aparece una deformación en el plano z, en la dirección z. Y bueno, las ecuaciones que son en el estado plano de tensiones tienen que plantear ahí las ecuaciones de equilibrio interno y la ecuación de compatibilidad en tensiones, que son las ecuaciones que permiten, a través de la ecuación de compatibilidad en tensiones, resolver el estado plano, ¿no? Haciendo toda la deducción, llegábamos a que el laplaciano de sigma x más sigma y era igual a 0. ¿No? O sea, en el estado plano de tensiones, combinando las ecuaciones de equilibrio interno con
como hacíamos con la teoría matemática en general, ¿no? Después planteamos las relaciones cinemáticas. ¿Se acuerdan que hicimos todo el planteo? Se hace todo el planteo nada más que en 2 dimensiones, de las distorsiones, los corrimientos, la ley de Hooke, y bueno, después trabajando con la ecuación de equilibrio interno y con las leyes de Hooke, se llega a través de la ecuación de compatibilidad, colocándola en términos de tensiones, a que el laplaciano de sigma x más sigma y es igual a 0, ¿no? Esto era para el caso de fuerzas másicas nulas o constantes, y que si lo ponemos en términos, reemplazamos esto por la función de ID, esto nos va a quedar que el bilaplaciano de phi igual a 0, ¿no? Nos queda una ecuación biarmónica, si lo ponemos en términos de la ecuación de ID. Bueno, de alguna manera lo que está planteando ese punto es que ustedes, sin hacer la deducción, no se pide la deducción completa de cómo llega digamos, a encontrar las ecuaciones del estado plano en tensiones, sino plantear las ecuaciones fundamentales y explicar cuáles son las ecuaciones que rigen el estado plano, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Lo mismo para el de deformación. En este caso tenemos una dimensión que es preponderante respecto de las otras dos. Veíamos el ejemplo de un túnel, bueno, un tubo sometido a presión, una represa, donde tenemos siempre una dimensión que es preponderante respecto a las otras dos. En ese caso tenemos un estado plano, o sea, la deformación en el eje Z la consideramos despreciable, pero bueno, nos aparece un estado triple de tensiones por en la ley de Hooke, al hacer el epsilon z igual 0, nos aparece un sigma z que va a ser igual a nu por sigma x más sigma y, ¿no? Bueno, después también la función de ID proporciona el ejemplo de un estado plano de tensiones, un ejemplo de un estado plano de deformaciones. Sí, bueno, podemos tener, por ejemplo, un estado plano de tensiones, la ménsula, puede ser una viga de gran altura, como vimos el ejemplo de la ménsula, y el estado plano de deformaciones, bueno, lo que hemos visto de los tubos, o puede ser un túnel, o una represa, son ejemplos de estado de deformación plana. Después las ecuaciones de compatibilidad en los estados planos con coordenadas polares, las ecuaciones de compatibilidad en coordenadas polares con simetría. Ahí acuérdense que al haber simetría, no depende todo depende de R, no de θ, así que la ecuación de compatibilidad se simplifica. La ecuación de equilibrio en coordenadas polares, acá una pequeña deducción de cómo quedan las ecuaciones de equilibrio interno en coordenadas polares cuando tenemos simetría de revolución, ¿no? Que también quedan... ¿Sí, alguna pregunta? ¿Viste que en la función de Airy de coordenadas polares había un coeficiente que era el B y se cancelaba cuando había simetría? Sí. En la solución... ¿Cómo? ¿Te acordás por qué era eso? Porque no me acuerdo cómo justificarlo. Sí, porque hay eso lo subimos, bueno, la deducción de cómo el B se tiene que anular, y bueno, por un lado también porque, digamos, no representaría un estado tensional cuando el B es distinto de 0, en este caso para la aplicación de los digamos, los tubos de pared gruesa, digamos, nos daría que las tensiones cuando R es igual a 0 tienden a infinito, y eso no es
físicamente real. Yo había subido, le voy a mostrar acá, la deducción de eso. En el campus lo tienen. Lo del B, a ver si estaba, tiene que estar en alguno de los foros. No, a ver, ahora lo voy a buscar. No me acuerdo dónde lo... Acá está. De la solución de Airy para coordenadas polares, cuando planteamos en el caso de simetría, la tensión radial y la tensión circunferencial sigma r y sigma θ, nos quedan estas expresiones. El tau r θ es nulo, y a través de la deformación radial, el epsilon r, sabemos por un lado que por las relaciones cinemáticas la derivada de U respecto de R, y por Hooke es igual a 1 sobre E por sigma R menos nu por sigma θ. Entonces, reemplazando aquí las expresiones de las tensiones sigma R y sigma θ, en función de la solución de Airy, bueno, nos queda esta expresión. Y de acá lo que hacemos es calcular el U, el corrimiento U, y bueno, nos queda una función al integrar una f de θ, y trabajando con el epsilon θ. Perdón, acá era era el caso general sin simetría. Acá estamos trabajando el caso general. Bueno, acá también hacemos la misma igualdad de la deformación, el epsilon θ con la ley de Hooke. Y lo que queremos hallar es, así como hallamos U, queremos hallar B. Y acá reemplazamos en la ecuación la expresión de U que obtuvimos de la integral. Y bueno, nos termina quedando esta expresión de B. Y como tau r θ y gamma r θ tienen que ser, en el caso de simetría, nulos, en ese caso igualamos la expresión de la distorsión a 0. Y reemplazando la derivada de U respecto de θ y la derivada de B respecto de R, reemplazando acá las ecuaciones, por ejemplo, la derivada de U respecto de θ, fíjense que U tenía esta expresión. Entonces, como todo esto no depende de θ, todo esto se anula y me queda solamente la derivada de esta función de θ respecto de θ. Y
Después la B respecto de R, B tiene esta expresión, o sea, no solamente depende de esta función de R, entonces todo este término se anula y queda la derivada de F1 de R. Y nos queda, claro, menos B sobre R. Después tenemos B sobre R, que hay que reemplazar en B sobre R esta expresión. Bueno, lo que queda es que la expresión final del corrimiento B, haciendo toda esta deducción, queda esta expresión que está aquí abajo. Y esta expresión es una expresión multivaluada. Entonces lo que nos queda, lo que nos quiere decir esto, como depende de θ, de los coseno de θ y seno de θ, es una expresión, es una función multivaluada. Lo que quiere decir es que en este caso B tiene que ser igual a 0, ya que el término será multiforme en cada punto, o sea, por cada θ, cada vez que dé una vuelta completa voy a tener otro valor y otro valor, entonces van a ser números enteros de 2π, y lo que no tiene sentido físico. Entonces, por ese motivo es que B tiene este término, que es el único que está afectado por B en los corrimientos B, están afectados por la constante B. Este término, como este término lo que va a hacer es que la función sea multiforme, entonces este término tiene que ser nulo. Por eso es que B, digamos, tiene que ser igual a 0. Y bueno, nos queda la expresión final de las tensiones para el caso de simetría que aplicamos para tubos, donde solamente nos quedan términos de A y de C. Pero bueno, esta deducción está subida en el campus, no me acuerdo ahora en qué parte, pero está, ahora cuando busque cualquier cosa después les aviso dónde lo subimos. Igualmente, si ustedes analizan acá el R, cuando es igual a 0, en R igual a 0, esto no está determinado. Entonces, digamos que igualmente acá en este punto tampoco, pero la expresión de la tensión radial y a través de los corrimientos se demuestra que con la constante A y la constante C, esta solución de la tensión radial y la circunferencial, digamos, se corresponden a la variación de tensiones que se tiene en un tubo sometido a presión interna o externa, ¿no? Son las ecuaciones que representan ese estado tensional. Y bueno, a través de los corrimientos se puede demostrar también que B tiene que ser nulo a través de todo este desarrollo. Pero bueno, no sé si era lo que la pregunta que estaban haciendo era esto. Sí. Y acá encontré la deducción. Está en el foro de la clase 16. Ah, ok. Bien. Bueno, vamos a continuar con el... Bueno, después acá hay un problema. Fíjense que en este problema tienen
Dice, en el recipiente de la figura se encuentra sometido a presión exterior, indicar si está adecuadamente dimensionado. En el caso 1.1 dice virola, que sería la parte del tubo, y a algunos les puede tocar, en algunos otros problemas, se les puede tocar acá la tapa esta del tubo, que está acá con el subíndice 1, que sería la placa plana, ¿no? Entonces, en el caso de, si le pedimos calcular la placa plana, usted tiene que trabajarlo esto como una placa circular, plana, que está sometida a una carga uniforme, ¿no? Que es la presión, si tengo una presión acá exterior que está actuando sobre todas las paredes del tubo la carga sobre la placa va a ser la presión exterior, y la condición de sustentación, por ejemplo acá, es de asumir que se produce giro en las uniones, ¿no? Entonces, si le pide calcular la placa plana, tiene que considerar que si se produce giro en las uniones, ¿cómo está sustentada la placa esta? Simplemente apoyada no estaría. Claro. Entonces ahí es el caso, una placa circular simplemente apoyada, y lo que tienen que hacer ustedes es verificar si está adecuadamente dimensionada utilizando la teoría más conservativa, una de las teorías de falla, y bueno, calculan las tensiones en la placa circular, con una placa simplemente apoyada, y en el caso de a los que le toque la virola, lo tienen que calcular como un tubo sometido a presión externa y verificar si está adecuadamente dimensionado. Fueran ejercicios distintos, ¿no? Como si fueran 3 ejercicios distintos, eso. Sí, Por parte de en uno. algún examen se ha tomado este ejercicio, entonces a un tema le ha tocado calcular la virola, otro la placa, con los mismos datos, pero uno calculaba el tubo y otro la virola y otro calculaba la placa. Depende del tema que les tocaba. Con los mismos datos, ¿sí? Y la placa plana circular, la teoría más conservativa, ¿qué sería? La tangencial. Por tensión tangencial. Sí, tienen que fijarse ustedes ahí la teoría que les dé, digamos, que verifique, digamos, con mayor espesor, ¿no? Perfecto. Profe, una consulta, ¿cómo sería la parte del cabezal? No, el cabezal no lo hemos visto nosotros, no hemos trabajado con ese tipo de piezas, así que no, o sea, está puesto acá, pero no, acá hay un tema de cálculo en las uniones y... Porque ahí sí tendríamos radio variable también, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso, no, el cabezal no forma parte del problema, está puesto, pero como forma descriptiva, pero se pide o la virola o la placa, que es lo que nosotros sabemos calcular. Acá está puesto como en forma descriptiva las partes que componen al tubo pero a los fines del ejercicio se pide la virola, que es el tubo, o la placa, ¿sí? Perfecto. Fíjense que también si en el caso que esté sometido a presión interna, la placa, fíjense que tiene que considerar la parte donde actúa la presión, ¿no es cierto? En toda la parte interior. Y también puede haber otra condición, que se consideren las uniones rígidas y que no se produzca giro en las uniones. Entonces cambiar la sustentación, o sea, ten atento que puede haber algún tipo de condicionamiento de ese tipo y para poder, cuando plantean el cálculo, tener en cuenta cómo tienen que poner las condiciones de vínculo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, queda claro. Sí, creo que sí.
Acá les piden en el ejercicio 11 del ejercicio anterior indicar las componentes de tensión completas en un punto de la sección más comprometida, realizar el cubo elemental. Así que bueno, tienen que determinar ahí la sección más comprometida y analizar las componentes de las tensiones que están actuando, ¿no? Bueno, acá les pide una pequeña deducción que puede ser también la deducción de las relaciones cinemáticas en coordenadas polares. Acá tienen que tener en cuenta que al tener un elemento diferencial que es curvo, donde una dimensión es más chica que la otra, bueno, aparecen estas componentes en las relaciones cinemáticas que son bastante diferentes a las rectangulares, ¿no? Así que bueno, lo que tienen que plantear es un elemento diferencial sin deformar y deformado, y plantear los corrimientos y cómo se plantean las relaciones cinemáticas, el epsilon r, el epsilon θ y el gamma θ r, ¿no? En términos de los corrimientos. Después acá un problema de tubo, que en este caso está sometido a presión interna y externa, y les pide, bueno, verificar si está adecuadamente dimensionado utilizando una teoría diferente a la máxima tensión tangencial o la máxima tensión principal. Ahí pueden utilizar algunas de las teorías que vimos, que explicó Marcelo, de la máxima energía de distorsión, que la de von Mises, pueden aplicar la de la máxima deformación, o la máxima energía de deformación. Así que bueno, cualquier otra que no sea estas dos, que son las que vemos siempre más habituales, tienen que verificarlo por otra teoría. Proponer una y sé que ahí tengan tengan una teoría en mente repasada, alguna otra teoría distinta a las de máxima tensión tangencial o principal bueno, porque pueda parecer que se les pida alguna otra teoría para verificar. Bueno, acá lo que les pide es si los diagramas de tensión resultante, si para el disco estuviera girando, bueno, aparece también, digamos, se suman las componentes de presión, también las componentes por la rotación del disco, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la composición de las tensiones por el efecto, digamos, como volante y como tubo, ¿no? Y bueno, para acá el tema de ejemplos de aplicación también que representan estas expresiones sigma r, sigma θ, siendo phi la función de Airy, y que den algún ejemplo de aplicación. Y bueno, después acá hay un problema también parecido a este del ejercicio 14, que es la combinación. Este es un embrague que gira alrededor de su eje a 3200 RPM. Y acá se considera que hay una presión que tiene, digamos, como una especie de regulador, ¿no? Que un centrífugo que se pega a las paredes por el giro, entonces produce una presión interna de este valor P. Entonces, también acá tienen la composición para este cálculo, como un volante sumado también a una presión interna. Es una combinación de tubo con volante, ¿no? Tienen que componer las tensiones resultantes por volante y, bueno, debido a una presión interna como un tubo. Esto es para combinar dos efectos de las tensiones debidas a presión y a la velocidad de rotación, ¿no? A la inercia que produce las tensiones se producen por la rotación.
Bueno, acá les pide calcular las leyes de la tensión radial y circunferencial. Y el coeficiente de seguridad, ¿no?, que uno tiene respecto, o sea, de las tensiones que obtenemos, respecto a la tensión, en este caso nos da la tensión de rotura del material, no nos dan la admisible, tenemos una rotura, entonces respecto a la tensión de rotura, ¿qué coeficiente de seguridad tenemos, ¿no?, que sería la relación entre la tensión de rotura y la tensión de trabajo que obtenemos cuando está girando estas revoluciones, con esta presión interna por las masas internas, ver con qué coeficiente de seguridad, con qué margen estamos trabajando respecto a la tensión de rotura. Y acá las leyes de tensión radial y circunferencial, bueno, es la combinación, como decía, de las tensiones sigma θ y sigma r por la presión interna, más el sigma θ y sigma r por disco, ¿no? Bueno, acá en el problema 17 les pide calcular el corrimiento radial máximo, es un disco hueco que está girando a 3000 RPM. Para eso hay que hacer la integral, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la relación de que epsilon r es igual a la derivada parcial de u respecto a r, ¿no? Sí, digamos, lo que nosotros solemos hacer es vincularlo con el epsilon θ, que es u sobre r directamente. Sí. Entonces, a través de la ley de Hooke, vos vinculás el epsilon θ con 1 sobre e por sigma θ menos nu sigma r, y eso lo tenés que igualar al u sobre r. Correcto. De ahí podés calcular el corrimiento radial máximo. Tenés que determinar el sigma θ, el sigma r, y ver cuál sea la condición para que dónde estaría el U máximo, ¿no? Y bueno, y acá tenemos problemas de placas planas. Fíjense que en la parte de placas rectangulares se pide, bueno, acá un problema que es no se pide la deducción, sino no se pide la deducción sobre los pasos, cómo se obtiene la ecuación diferencial de la placa, el planteo de los corrimientos, a partir de los corrimientos, la determinación de las deformaciones y las tensiones, y después a partir de las ecuaciones de equilibrio, cómo se obtiene, digamos, cómo serían los pasos para obtener la ecuación de la placa, ¿no?, que es el bilaplaciano de W igual a la carga sobre la rigidez, ¿no?, a P sobre N o Q sobre N. No se pide la deducción completa paso por paso, sino decir, bueno, cómo harían ustedes el planteo y las expresiones fundamentales para llegar a la expresión de la ecuación diferencial de la placa plana. Acá, por ejemplo, también pide la deducción de cómo se obtiene el momento flector MI, o el momento torsor, en función del corrimiento. O sea, generalmente no, se pide problemas teóricos o algún problema aplicando las tablas, ¿no? Generalmente series en los parciales no se suele tomar habitualmente, pero bueno, generalmente pueden ser preguntas teóricas o algún caso de una placa aplicando las tablas. Y si no, bueno, placas circulares, que sí ustedes pueden acá resolver analíticamente la placa, así que puede ser
con condiciones de sustentación empotrada o apoyada, ¿no? Sí, bueno, esto sería más o menos, y a esto tienen que sumarle el tema de pandeo, ¿no? Los temas estos de placas, tubos, estados planos en polares, rectangulares, lo de pandeo. Que bueno, con lo que está en el TP, bueno, se va a tomar algo, algo relativo a lo que se vieron los ejercicios de ejemplo y los del TP, ¿no? Disculpame, ahora me acordé de una duda que tenía de pandeo Sí, cuando hay que dimensionar. sí. Eh, o sea, uno puede definir un área y a partir de ahí empezar a iterar, o sea, buscar el land, el SBTs, porque vi un trabajo de otro año y lo hacían distinto. O sea, como que primero despejaban el área y después despejaban las dimensiones. Sí, vos podés plantear, por ejemplo, para dimensionar, podés plantear para verificar, por ejemplo, vos estás hablando en pandeo elástico o en pandeo con, digamos, con el coeficiente W, ¿no? Con la condición Claro, depende de... del ejercicio 5, que es el del IPN, o el 4, que en ese hay que poner una dimensión. Pero ya te da la relación todo. Este, sí, una manera de poder empezar esto, por ahí vos podés decir, bueno, empiezo por compresión, ¿sí? Entonces, tengo la carga, tengo la tensión admisible de trabajo y despejo un área, ¿sí? Este, entonces, a partir de ahí, bueno, acá tengo la propuesta de la sección rectangular, tengo el área y tengo la relación entre A y B, entonces, bueno, ya puedo proponer. Entonces, a partir de ahí, propongo una sección que tenga esa área con una relación entre los lados, que ya está propuesta acá, y ahí calculás. Si a partir de ahí no te da, bueno, si está sobredimensionado a Pandeo, bueno, eh, lo que tenés que hacer es reducir el área, ¿no es cierto? Entonces ahí propone un área más chica, y bueno, si no está sobredimensionado y tenés que aumentar porque no te verifica, bueno, aumentas el área, pero una manera de partir es por ahí, bueno, planteando a compresión un área de partida y empezás a iterar. No, clarísimo. Bueno, no sé chicos, ¿alguno quiere hacer alguna otra pregunta? No, profe, por mi parte no. Cualquier duda que surja le mandaré algún mail. Bueno, bueno, no sé, era una clase hoy de repaso y bueno, me imagino que como comentaban algunos, están con muchos exámenes y entregas de trabajos, así que quizás no han tenido tiempo ahora en la semana de venir con más dudas o haber visto más problemas, pero bueno, no sé, nosotros, si ustedes no tienen más preguntas, prefieren por ahí aprovechar ahora el tiempo para seguir estudiando eh, algún otro examen que tengan ahora cercano, si les parece, podemos, si no hay preguntas, bueno, quedamos atentos a que nos envíen preguntas por el campo, por mail y estaremos atentos. Buenísimo, profe. Así que bueno, como si
si quieren, los dejamos en libertad de acción, digamos. Y bueno, estaremos atentos en la semana las preguntas que puedan ir surgiendo para responderles. Sí, profe, por mi parte ya no tengo más preguntas. Lo que sí, el jueves que viene es a las 6 de la tarde del parcial, ¿no es cierto? Sí, tiene horario de la materia, sí. Joya, gracias. Bueno, después le vamos a informar ahora, la semana seguramente haremos un cuestionario, como hemos hecho para los otros parciales en el campus, así que ya le vamos a informar con tiempo. Profe, ¿y cuánto tiempo vamos a tener para resolver el examen? Y, digamos, pueden ser a partir de las 6 y pueden ser hasta las 9:30, una cosa así. Ok, listo. La idea, bueno, es que también tengamos el caso de un cuestionario donde va a estar el parcial, que va a haber ejercicios así que van a ser aleatorios para que, bueno, se puedan combinar temas y, bueno, por lo general en los parciales solemos tomar tres ejercicios que puedan ser combinados entre ejercicios de cálculo y alguno teórico, digamos, conceptual. Y bueno, la condición es que tienen que tener 2 ejercicios bien para probar de los 3. Y bueno, le vamos a pedir por ahí después con el cuestionario ustedes entran para poder ver el examen y descargarlo y después cuando terminan enviarlo en PDF a una tarea para poder corregirlo. Ok, buenísimo. No. Bueno, chicos, perfecto. Si quieren, dejamos acá y bueno, estamos atentos a las preguntas que vayan surgiendo. El profe, me imaginé.